En esta nueva entrega de Miradas, antes de finalizar el 2022, llega la estación, el tren, historias de un monumento histórico en Termas de Riondo. La línea ferroviaria General Belgrano, ramal Tucumán-Termas, permitió a fines del siglo XIX marcados pasos de un crecimiento económico y turístico importantísimo en esta ciudad termal. El alcance de la llegada del tren a Termas de Riondo generó una intensa actividad comercial, turística, de recreación y laboral. La estación de tren de estilo inglés con galería generaba trabajos de vendedores ambulantes, artesanos. Trabajadores del tren de otras ciudades decidieron residir en Termas de Riondo, familias como Los Urita, Villacorta, Reguilón, Sánchez, Ricci. Y en 1977, por falta de inversión y mantenimiento, y además por la construcción de las rutas y aparición de nuevos medios de transporte, dejó de llegar a Riondo. En la intendencia de Juan Carlos Bagliati, en la década del 80, se habilitan los espacios que rodeaban a la estación del tren, se abrieron calles, predios de recreación y se solicitó la donación de la locomotora actualmente ubicada en la intersección de Juan Domingo Perón y Juan Bautista Alberdi, con más de 100 años de historia de industria alemana. Entrevistamos a don Arnaldo Reguilón, conocido como Don Chicho, que con sus 88 años nos recrea hasta el más mínimo detalle del funcionamiento del tren y su incidencia en el desarrollo de nuestra ciudad termal. ¿Cómo le va, don Arnaldo Reguilón? Bien. Conocido como Don Chicho. Sí. Qué lindo poder conversar con usted. Seguimos haciendo una revisión histórica de las Termas de Riondo y me parece la persona indicada por la historia de esta estación de tren que existió en Termas de Riondo. Sí. Su papá fue uno de los trabajadores de la estación de tren de la línea ferroviaria General Belgrano, ¿no? Sí, ahora se llama Belgrano o el ferrocarril del Estado. Usted tenía 5 años cuando llegó a 5 años cuando llegué aquí. Tiene 88 años, me dijo, ¿no? Y yo tengo 88 años. ¿Cuánta historia? Sí, y bueno, venía, como le digo, venía el tren, mi padre era el encargado de atenderlo, las cargas y todo. ¿Cómo se llamaba su padre? Felicísimo se llamaba mi padre. ¿Y qué actividad realizaba en la estación de tren de nuestra ciudad? Sí. Y bueno, los pocos hoteles que había, sí, que vamos a decir, por la calle aquí, por la ruta, vamos a decir, estaba la pensión militar. Y la pensión ideal, que está cerca donde está la estación de servicio, la YPF. Sí. Y después, bueno, había para acá un comercio, un almacén, que era de Ávila, que todavía están las chicas, son dueñas de eso. Y a la parcita vino, no sé de dónde vino, pero decían que vino de Vinarado, don Layú, que era sastre. Ahí estuvo un tiempo grande don Layú. Y después se fue para abajo. Y por lo más doblando por la Sarmiento estaba una familia Aguat, sí, que tenía una pensión. Y bueno, resulta que ninguna calle estaba pavimentada. Para ir a la iglesia, donde está ahora, pues, vamos a decir, la clínica del Múndice, era unos zanjones impresionantes, grandes. Calle Sarmiento. Sí, la calle Sarmiento porque yo iba caminando a la escuela. ¿Cómo se vincula la relación estación del tren con su familia? Cuéntenos ese inicio que me estaba diciendo antes de grabar, cuando usted llega a Termas con su papá. Bueno, llegamos Ustedes son me decía, de Salta, ¿no? De Rosario de la Frontera, provincia de Salta. A raíz de la reuma de mi mamá, como le dije, y a consejo de un doctor, que era el dueño de la finca donde trabajaba mi padre, le aconsejó Termas de Riondo.
Mi mamá la tenía que llevar en sulky al Hotel Termo de Rosario de la Frontera para darle baño. Era una rama grande. Y le aconsejó que venga aquí. A Y Termas. vino a Termas Riondo. Y bueno, pidió traslado a mi padre de ahí, vinimos para Termas Riondo. El agua salía recontra caliente, le digo, ¿no? Porque el pozo que tiene ferrocarril, había un tanque grande donde abastecía a las locomotoras con agua, pero ¿Abastecía con agua termal? con el agua termal, claro. Ah, qué buen dato ese, ¿eh? Las máquinas la cargaban porque necesitan agua, porque Sí. eran a leña y a vapor. Necesitaban agua y cargaban ahí el agua, casi frente de mi casa. Había un bombero que le llamábamos nosotros, Sí. el que hacía andar un motor Lister a queroseno y tiraba al tacho que estaba como a 20 metros de altura, tenía una montonera de litros de agua y abastecía también a las casas de los empleados de ferrocarril. Toda esta zona, acá en lo que es el Sí. polideportivo, Sí. las canchas de tenis, eran casas para los empleados de Para la los estación. empleados. Y entre ellos estaba su papá y usted Sí. vivió ahí. Y los otros que trabajaban en vía y obra, los vía y obra es el personal que mantiene las vías férreas. Bien. Esos vivían en vagones. Vivían en vagones. Llegaba hasta el barrio Usina, ¿no? Todo el predio de casas y vagones, ¿no? Todo lo que era el trabajo. Sí, de acá. los vagones estaban aquí, a donde está el centro cultural. Perfecto. Ahí había una cenicera que le llamaban, a donde paraba la máquina y le sacan la ceniza. Estamos hablando de 1929, 1930, un poquito más. Era el año 39, le estoy hablando. Ya 39. 39 para adelante. Y, bueno, después como le digo, mi padre, ¿Qué funciones cumplía su padre en la estación? ¿Qué funciones que...? él era cambista. Él era el encargado de hacer la formación y volvía. Había un tren a la mañana que llegaba a las 9 aquí, que es el que de Tucumán aquí, Tucumán, a las claro. 9 aquí. Es el que traía la leche y traía a la gente que traía gallinas, pollo, huevos, cueros también de cabrito, iban a comprar la gente ahí. Turistas también venían, me imagino, tucumanos. De Tucumán, venía de Tucumán, también de aquí de la Donosa, de Pérez de Zurita, que es Mansupa. Sí. Bueno, toda esa línea de paraba el tren y recogía. Bueno, mi padre, como le digo, era el encargado de eso. A cada semana, una vez por semana, venía un carguero. Ese carguero, ¿qué traía? Toda la mercadería para los pocos almacenes, pensiones, hoteles que había aquí. Había un tren exclusivo para la carga. Increíble. Y aparte de eso, que había casino, pero no estaba inaugurado el casino todavía. Tengo entendido que era la ruleta de Don Ordóñez, ¿no? A Ordóñez. Francisco Ordóñez, ¿no? Ordóñez era el dueño de De esa ruleta de la ruleta. Él vivía, que estaba al aire libre, tengo entendido. ¿con quién? Ordóñez. La ruleta, digo. Claro, yo trabajé 41 años. Primero en La Nación, cuando pasó a la provincia, pasé a la provincia. Empleado del casino. Empleado de casino, sí. Trabajé en Mar del Plata y en el Cochea. Bueno, tiene historia también para contar el casino. ¿Ah? También tiene historia para contar el casino. Ya Mucho veremos. tiempo, claro. Bueno, el asunto es de que le estaba contando, venía el tren ese, venía un coche motor. Ajá. Ustedes capaz que no sepan lo que es un coche motor. A ver, cuéntenos. El coche motor son dos unidades, que a lo mejor lo van a ver ustedes por la televisión. Son dos vagones de pasajeros. Eso venía exclusivamente a las 9 de la noche.
atraer gente para el casino. Eso venía a las 9 de la noche, mi padre lo tenía que atender. Claro. Bueno, venían, se bajaban, iban directamente al casino. Estuvo el casino en el Naranjo, estuvo en el Hotel Italia primeramente, y después Ordóñez, como bien dice usted, Sí. Ordóñez tenía un hotel, una casa aquí por la calle 25 de Mayo. Tiene un hotel que todavía sobrevive ahí. Y después la casa la hizo, que la compró después de Múndice, ahí nomás, por la Sarmiento, antes de llegar a la esquina. Todavía está la casa esa. Ahí vivía la familia Múndice. Bueno, médicos teníamos una vez por semana. Un doctor Juárez que venía de Santiago. Y hospital no había. Claro. Y bueno, El tren generaba un movimiento económico y turístico en ese momento importante. Generaba un sí, movimiento venía económico. gente, porque vamos al centro donde más se reunía la gente, era del rancho de Doña María, Bien. que no sé si lo Sí, ubican. claro que sí. Claro. Sí, sí. El rancho de Doña María llegaban hasta donde esté, que no estaba en ese tiempo el Hotel Mar del Plata, y había como una costanera donde había baños públicos. La gente venía de Tucumán, de otros lugares, y ahí pagaba y se bañaban. Había 2, 3 o 4 baños. Y también ahí había uno que nosotros le compramos el pescado, le decían el negro buba. Venía mi abuelo de Rosario a la Frontera y me decía, niño, vamos a comprar pescado. Bueno, yo lo acompañaba a pie hasta ahí y él tenía una jaula de alambre, y ahí vivo estaba. Y yo llevaba el canasto y él compraba el cargado de venía. Y la gente andaba con redes, eso, y tiraba, sacaba, y como le digo, todo eso se iba a Tucumán, todo el pescado ese. Y después, la escuela, después vino a parar aquí, donde era el consultorio del doctor, que ha muerto ya, pobrecito, el doctor Piva. Ahí era la escuela, ahí fuimos a la escuela. Después de la escuela esa, fuimos a parar a otra escuela que estaba frente a la tienda Mera, era una escuela tipo rancho. Ahí yo creo que fuimos segundo grado, tercer grado. Y venían del campo ahí a esa escuela. Y les cuento una anécdota, no sé si sí. Sí, por favor. Resulta de que y todavía me acuerdo el nombre de la señorita, he tenido la suerte de verla después como 60 años. Señora Violeta Constantinini, de santiagueña era. Ella venía de Santiago a enseñar aquí a las terras. Y resulta que uno de estos que venía del campo, porque antes la maestra usaba el palo, ponga la mano en el pupitre, ¡pa! Cuando cometía. El puntero, claro, el famoso puntero, sí. Y resulta que viene y le pega a este, y este era un tonto grande del campo, y le pega una trompada a la maestra. Cae la maestra desmayada. Y bueno, el alboroto, viene la directora y el tipo salta por la ventana. No lo vimos más. Cuando despierta la maestra, dice, todos ustedes tienen insuficiente mala. Ay, Dios, yo tenía miedo porque mi padre, como gallego que era, si le llevaba la libreta, ay Dios. Bueno, yo pensaba que no, pero sí, vino insuficiente mala. Y me salvó mi abuelita, porque mi papá sacó el cinto y no le pegues al niño que no tiene la culpa. ¿Cómo que? Estábamos bien, era compañero de escuela mío Fasola, en paz descanse. Sí.
el pibe Jiménez, que también tenía una carpintería del padre. Y bueno, después había también otro compañero que ya murió. Dice, pero increíble, ¿no? Cuando fue a la escuela, era un grandote, le decíamos el abuelo, Mancilla, que se recibió de ingeniero forestal y fue profesor aquí en la escuela. Bueno, nosotros lo veíamos, nos reíamos, el abuelo decía. Y después, otra cosa del ferrocarril, ¿qué le puedo contar? La leña, Sí. aquí había un aserradero, aquí en la esquina. Bien. Era de Abel Pinar. Y Abel. Abel Pinar tenía un campo muy grande que decían el escondido para allá. Tenía 2 camiones, ahí están todavía creo los galpones. Tenía 2 camiones grandes, internacionales. Recién vi los camiones. Traían la leña y aquí en el aserradero cortaban la leña y la vendían al ferrocarril. Y los camiones los cargaban y los llevaban a los ingenios azucareros. Qué buen dato que me está dando Regueró. ¿Ah? Qué buen dato, ¿no? Sí. Digo, de lo que generaba la cadena de producción. De y producción, generaba, sí. el tren. Claro, y bueno, el hombre, como digo, don Abel Pilar, tenía aparte un chalet que le hizo para la hija, que no era hija propia, sino criada. Que le decían, la casa le puso Villa Elcita. ¿Dónde queda la casa de Villa Elcita? Una tarjeta naranja al frente, que después lo compró un muchacho que trabajaba en el casino. Bueno, y ese hombre, bueno, estuvo aquí hasta que murió, bueno, ya era un hombre de edad. Y como le digo, aquí había la leñera frente aquí, te cargaba la leña, las máquinas, y se iba. Y bueno, otra cosa yo quisiera mostrarle. Aquí está mi papá con... Mi papá, el que tiene gorra, el jefe. Eso, Acá estamos observando la foto que nos comparte, bueno, acá está su papá, que está de gorra. ¿Cómo? El de gorra. El de gorra no, el de gorra... El que está al lado. El jefe, el otro. Ah, bien. Y aquí está vinieron del sindicato de ferroviario. Y vinieron del sindicato de ferroviario. Y aquí, lo más interesante que no lo he buscado bien, aquí atrás había un chalet, donde está aquí el casino, a la esquina donde está la collita. Sí. Había un chalet. Ese chalet se lo vi atrás. Y allá mi papá, yo desgraciadamente me atravesó la vista y quedó mal. Mi papá es el que está el último aquí. Ajá, sí. Los otros eran sindicalistas. Sindicalista del ferrocarril. Bueno. Bien. Y aquí también está, veo otra vez, mi papá, y aquí no sé si dice el año. 1945. Ya el casino, calle de tierra. Y ahora le voy a mostrar algo. Un artículo del diario La Gaceta. Este diario vinieron los corresponsales de la Gaceta, no sé quién le dijo que yo y la señora de Villa Corta, Sí. que también le tomaron declaraciones, aquí está, y a mí, a ella. Si quieren leerlo, lo pueden leer. Sí. Y bueno, Mamá del contador Villa Corta. ¿eh? Mamá del Mamá contador. del contador Villa Corta, Sí. sí, que murió hace rato. Señora sabía mucho también, Sí. porque ella era de la zona, ¿no? Se casó con un maquinista, la señora, y murió el maquinista. Bueno, Los Zuritas también, ¿no? Formaron parte Zurita, la familia Zurita también, ¿no? Con el tema del Zurita, ferrocarril. bueno, este es Zurita,
El que estaba aquí con mi papá, que le dije, Sí. este, que está con gorra, es Zurita. ¿Era jefe él? Era, sí, jefe. Termeños. Y bueno... ¿O vinieron de Tucumán? Bueno, en el caso no, de usted también de vinieron a Tucumán Salta. no sé, la verdad, Bien. no sé. Pero la mayoría de los compañeros Claro, de su papá eran... pero estuvo muy poco tiempo porque se trasladó a San Diego del Estero Bien. y bueno, ya vinieron otros jefes de Santiago. Bueno, ya vino el general Perón y los privatizó a los ferrocarriles. Ya pasó los ferrocarriles a ser del Estado. Y bueno, como le digo, ¿Sintió orgullo de ser hijo de un ferroviario? mire el ferrocarril, yo cuando veo que le inauguramos ramal, porque yo tengo un hermano, Sí. que en paz descanse, desgraciadamente he tenido la mala suerte que 3 se me lo han ido, pero el hermano mayor era jefe de estación. Jefe de estación estuvo aquí en Leales, y después fue a Clodomira, y después estuvo en Tartagal como jefe de estación. Bueno, ¿qué es lo que le quería decir con esto? Que cada vez que veo yo el ferrocarril, porque yo le ayudaba a mi padre, porque teníamos que limpiarlo al vagón de pasajeros, limpiarlo. Íbamos a la estación nosotros y nos faltaban los chicos de aquí, porque yo hice amigos de todos los turcos. Todos los amigos que tenía, la ciudad, el N, los Fares, los Vitara, todos. Así que yo me quedaba, a pesar de que vengo de descendencia andaluza, vivo con los varones. Y bueno, ¿Y cuántos años tiene usted que iba a la estación y acompañaba a su papá? y bueno temprano, 7 años ya, Ah, ya niño. chico. Ajá. Sí, como vivíamos cerca, Claro. menos de una cuadra, venía y nos gustaba porque por ahí encontrábamos monedas. Y íbamos a pasarle el plumero a los asientos. Bueno, y bueno, y ese tren, como le digo, ese tren vino, bueno, ya se hizo el casino, que era de Ordóñez, Claro. ¿no? De Ordóñez con otra, con el capital lo puso otra gente, estaba un Aureliano, que el chalet está todavía aquí por la calle Maipú, casi al final, cerca de Chuchala. Y bueno, ¿qué otra cosa les puedo contar? Que me decía que venían muchos turistas y venían por las propiedades del agua termal, no venían Venían, el claro. casino y el agua termal. Le cuento A algo. ver. Algo. ¿Sí? Resulta que el Toro Yacu, cuando cruzaba el arroyo, eran todos chañarales y pantanosos. Y resulta que en la pensión militar viene un hombre, de uno de los turistas los que venían ahí, y le habían dicho que el barro era curativo del Toro Yacu. Y le dijeron que ahí está un chico que yo conocía porque andaba mondeando por ahí. Lo agarro y me dice, chico, ¿vos me podés acompañar porque quiero darme un baño de barro? Sí, le digo, ¿cómo no? No sabía que iba a ganar una propina. Y lo acompaña. Exactamente, no le puedo decir exactamente a qué ha sido, pero se hundía. Era un pántano. Era por la calle de Irigoyen, creo que ahora hay una plaza, por ahí era. Entre medio los chañarales que había los llevo. Y este hombre se me empieza a desnudar. Claro. Yo digo, ¿qué va a hacer este hombre? Y se metió hasta aquí en el barro, hasta el pecho. Que era curativo. Así. Bueno, ahí estuvo un rato, dijo.
No, mira, patrón. Bueno, nos acompañó de vuelta y me dio una buena propina. Y le digo que todo eso era despoblado, ¿no? No había nada. Chañarales, chao. Por ahí algún rancho lejos. Y después, bueno... Quiere decir que usted fue testigo de la llegada de los primeros turistas a través del tren y de los turistas que llegaban en el tren por venía. Tucumán, ¿no? El Claro, tren claro. venía, el tren venía aquí al casino, claro, casino. o venían directamente a la pensión. Claro, que Venían- estaba el agua termal y los sí, baños públicos, me decía también. los baños públicos. Había otros baños públicos donde tenía el consultorio el doctor Hugo Cano, Sí, en la esquina. sí, sí. Ese, tenían diferentes nombres, algo de esto. Ahí había, ese ya era con más categoría el baño. Y bueno, Don Reguilón, ¿cómo conoció a su esposa acá en Termas? ¿Formó su familia acá? y bueno, yo resulta de que periódicamente cuando tenía licencia me iba a ver a mis padres, porque mi padre quería volver a su pago. A Rosario de la Frontera. Claro, porque ahí estaba toda la familia. Y aquí, por ejemplo, teníamos 2 horas de luz. Y hacía un calor terrible. Y ahora vino Bota, Sí. los padres del doctor, y pusieron una sodería. Y ahí íbamos, y tenían heladera. Y íbamos con un sifón de soda, comprábamos la soda, y bueno, para repartirse, pero chao, después, para enfriar nada. No había heladera en el tiempo. Radio, apenas mi papá compró una así, y ahí escuchábamos todo. Y bueno, y Bota tenía ese tío del doctor Sayago, se llamaba. Era un camión, un Chevrolet, nunca me olvido, colorado. Y bueno, que por aquí pasamos los autos de carrera. Pasamos Cargalves, Fangio, todo. Pero resulta que después iban a pasar por la ruta, venían por Catamarca, por la ruta 38 a Tucumán. Claro. Y en eso fuimos, en el camión cargamos todo. Sayago nos llevó allá. Por aquí debe ser por Alberdi, por ahí. Nos llevó y vimos la carrera. Yo era fanático de los Gales. Y a veces nos subíamos arriba al tanque que había con el hijo del bombero. Nos subíamos arriba porque se podía ver hasta donde estaba ahora el puente. Cuando ya estaba hecho el puente, venían los autos de carrera. Y bueno, después empezó a venir un ómnibus que le decían el turismo. Era el único que había. A la mañana y a la tarde. No había después, chao, olvidate. El tren. Para ir a Tucumán, el tren. Sí. Que tengo entendido, hasta 1977 dejó de funcionar más o menos el tren, ¿no? 1977, por ahí. Década de 70. Mi padre se fue en el año 52 de aquí. Se fue porque estaba el padre, la madre, toda la familia. Sí. Y yo estaba trabajando en el casino. El otro, el hermano más chico, estaba trabajando en el casino de Tucumán. Y el otro, más grande que yo, trabajaba, que junto conmigo trabajaba en los casinos nacionales, en Necochea. Él hizo casa ahí y no quiso quedarse aquí, Su hermano. mi hermano, Sí. porque había opción Claro. a traspasar de la provincia, de la nación a la provincia. El que quería quedarse con la provincia se quedaba. Y el único que optó por quedarse aquí fui yo. Ajá. Los otros se fueron todos. Así que quedó. Y bueno, iba Y acá conoció a su esposa. y ahí conocí a mi señora también de españoles, porque era una colonia de españoles. ¿Acá Y- en Termas? No, en Rosario de la Frontera. En Rosario de la Frontera. Rosario de la Frontera. Resulta de que la hermana mayor de mi señora, ¿Cómo se llama su señora? Lucy Nelly Carrasco, resulta de que, bueno, era la amiga, y yo cuando venía de Mar del Plata, pasaba directamente a Rosario de la Frontera, y bueno,
llegó el día del estudiante y bueno, como era familia de españoles, fuimos, había un lugar muy lindo para acampar y hacer el picnic, que le llamamos. Exacto. Y bueno, iba ella. Y bueno, yo cuando la vi, bueno, Flechazo, se enamoró. me flechó. Oh, y bueno, ay, Dios, qué linda que bueno. Y ahí me enamoré de ella. Me Bueno, enamoré de ella. Ella tenía 17 años, 16 años. jovencito, sí. Jovencito, íbamos a la Sociedad Española. Ajá. Ella ahí, Sociedad Española. Bien. Íbamos a bailar. No es como ahora que van, ahí tenía que ir con traje, corbata. No, pero como yo trabajaba, ya trabajaba bien, así que iba. Vuelta a vuelta iba y después venía aquí. Y después de aquí a Mar del Plata, después me tocó 2 años en Necochea. Ya como estuve en Necochea decidí casarme. ¿A dónde? ¿En Termás Eh, o en Necochea? No, yo me casé en Rosario de la Frontera. En Rosario de la Frontera. En sí. Rosario, fui allá y bueno, le pedí la mano. La mano, y, claro. Y le dije al padre, yo quiero casar. Bien. Y bueno, se hizo el casamiento y la traje para aquí. Yo tenía mis ahorros, Ajá. de lo que trabajaba, los viáticos que me daban, todo. Y había este terreno que es chiquito. Y lo tenía administrando el terreno, porque estos terrenos que están aquí a la vuelta eran de un remate de la provincia de Santiago del Estero, que lo compró una señora que se llamaba Augusta Ferroni de Brankensiek. Y como yo, cuando me casé, fui a parar a la casa de los Pérez, don Pedro Pérez era de Tucumán, y el hijo se llamaba Luis, que es abogado en Tucumán, tiene hijo abogado en Tucumán. Bueno, y él siempre venía a jugar a la bolilla con nosotros. Sí. Y mi hermano, el mediano, él tenía una maquinita de pasar películas. Era que se ponía un foco, y era una cinta de papel y daba. Y bueno, él cobraba 10 centavos y se hacía de América, porque aquí no había cine. Después vino el cine ideal. Qué bueno lo que me está contando, ¿eh? Qué bueno, era la primera incursión a lo que era el cine en ese momento. Sí. El papel. Bueno, ahí bueno. Consumo Después audiovisual. hacíamos tipo circo también. Bueno, era la barra de ahí. Y como le digo, todos los muchachos siempre íbamos a la escuela. Y bueno, Y acá hizo su casa y se hace. yo como tenía mis ahorritos, Claro. yo ahorraba para comprarme una moto. Ajá. Pero cuando ya decidí casarme, tenía, me acuerdo, 7.000 pesos. En ese tiempo, estoy hablando en el año, en el 56. Vine aquí y paré ahí en el Luis Pérez, donde está la brasa. Ahí hay una casita más allá, esa casa la alquilé yo con mi señora. Le digo, Luis, no quisiera, no sabés vos de un lote o algo. Y bueno, dice, mirá, dice, ahí está sacando un tal Gonzalo Junquera, que está rematando lotes para allá. Que allá había una cancha de aviación que le hizo un potentado rico de Tucumán, venía en avión al casino. Y aparte la hacía como sí. cancha de carrera. Nicanor Vos Pose debe ser, vos sí. decís, donde es el Hospital Viejo. Sí. Ahora, y bueno, me dice, mirá, yo estoy en cargo de pagar los impuestos. Ahí me saca el plano, de su división y todo. Elegiste uno, dice, y bueno, me elijo porque era lo que yo podía pagar. Y vino la vieja, esta Augusta Farroni de Branquesi, y me dice 7.000 pesos. Justo lo que tenía yo. Justo el dinero de Ahí nomás, ahorro. compro, y ya me salió para cuidar aquí, Chale Daniele, que le llaman allá. Así que yo, en invierno, iba ahí, y en verano, en invierno, iba a trabajar, venía aquí.
Aquí tenía una pieza yo y el baño, nada más. Ah. Iba haciendo como podía, De a poquito, sí. de a poco. Y bueno, y de ahí no me moví más. Vinieron los hijos, vinieron los nietos, bisnietos. Y ahora, no sé si tataranietos también. Y bueno, otra cosa que les podría decir que les interese. Esta era una de las primeras casas Sí, del sector. aquí digamos, ¿no? El pasaba Frente la vía Polideportivo. del tren. Claro, Aquí- encima lo ligaba a la actividad de Claro, con sí. su papá. Y aquí también. había una laguna aquí al frente que de noche era una canción de sapo impresionante. Y bueno, No existía polideportivo, cancha de tenis, parque, no, no existía nada, nada. Todo era nada, camino de tierra, ¿verdad? Sí. nada, todo listo, listo. Y para allá, todo, no había casa, no. Salíamos un día con mi hermano, nosotros, y estaban haciendo el Hotel Independencia, Claro, acá, Luis Fuerza. un alemán, Ajá. un alemán. Grande era el hotel. Y bueno, el hombre murió y no sé qué pasó. Al poco tiempo lo agarró el sindicato de Luz y Fuerza, que actualmente creo que es el dueño. Para ahí iba a Casallo Vizcacha, toda esa zona, había Vizcacha. Un poco más allá donde está los viejitos, el hogar de ancianos. Todo Toda despoblado. Vizcacheral era. Y el tren había, no venía por arriba. Había una zanja grande y ahí estaba la vía. Después lo taparon. Y bueno, ya la pasó a ser de la provincia, no sé. Claro. Porque esto es terreno nacional. Y bueno, me quedé ahí, bueno, quedé esto y de ahí de aquí ya no me moví más para ningún lado. Y cuando trajeron la locomotora, ¿le trajo emoción? ¿Le trajo muchos recuerdos? Imágenes, claro, me trae y siento, porque el otro día, no hace mucho, mi hija maneja el internet. Acá. Sí. Claro, yo no manejo nada de eso. A Agata sí, el celular por ahí. Y me pasó cuando venía el tren pues nosotros viajábamos de Rosario a la frontera hasta Buenos Aires de Belgrano. Y en Vipo, aquí en la estación antes de llegar a Tucumán, estaba de jefe mi hermano. Ah. Y viene por los cerros, hay que atravesarlos. Me caían las lágrimas porque yo ahí fui a la primera hija que tuvo él y yo fui padrino. Y veía la estación y la vía del tren. Y bueno, y después aquí, claro, el tren es como si fuera, para mí, cuando veo que inauguran un ramal, que lo han cerrado a claro, siento emoción, la verdad que siento emoción por el ferrocarril. Porque mi hermano era ferroviario, mi papá ferroviario hasta que se jubiló, y mi hermano hasta que se jubiló. Después trabajó en YPF en Tartagal, y bueno, también se jubiló, ya murió. Y bueno, ¿qué otra cosita podría decir? Esta locomotora llegó bajo la intendencia de Juan Carlos Magliatti cuando era intendente. Exactamente. Y empezaron estas obras, el Estas polideportivo, obras. centro cultural. Exactamente. Y es cuando, Magliatti hizo todo eso. Claro. Ya había levantado la vía y hizo el centro cultural. Y después la cancha de fútbol esa, bueno, desapareció, hicieron ya hasta suma y todo. La pileta, claro. Pero exacto. ahí se formaban los partidos. Y era partidos que venían de Tucumán. Y se hacía el combinado aquí. Y teníamos buenos jugadores aquí, muy buenos. ¿A usted Para le gustaba el nombrarle fútbol, le uno, gustaba el por deporte? ejemplo. ¿Jugaba al fútbol? ¿Le gustaba? Yo jugaba al fútbol, sí. Bien, Jugué hasta los 18 años y ya tenía que viajar para el sur. Y bueno, ya no podía seguir. Don Chicho, gracias por recibirnos en su hogar, en su casa. Pero no tomo nada. Uno, Ya vamos a compartir. conversar no tomo nada. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por acceder a esta entrevista para Miradas, así que ha sido un gusto. Si ustedes quieren leer lo que dice la señora
La señora. Se corta, ¿sí? Lo vamos a tomar ahora ¿Quieren? testimonio, ¿sí? Ahora vamos a tomar ahí una fotografía. Este y vamos a testimonio poner mío contacto. también, ahí Claro, dice, acá del está. ferrocarril también. A lo mejor algo me he Envía la olvidado Gaceta. y ahí lo van a sacar. Muchas gracias, te agradezco No, mucho. no, Mi tiene hermano, por qué Chicho, dar. gracias.